luces cegadoras, un rugido ensordecedor de miles de gargantas, Coldplay. El estadio vibraba con la energía de la multitud, un mar de brazos alzados, móviles grabando cada instante. Para Andy Byron, CEO de una empresa multimillonaria, la noche parecía perfecta. A su lado, no estaba Meghan, su esposa, la madre de sus hijos, su socia, estaba Christine Cabot, su mano derecha en la compañía, la mujer que, hasta ese momento, solo era su confidente, su amiga, o al menos, eso es lo que él quería que el mundo creyera. Entre el frenesí de la música, Andy y Christine se abrazaban con una familiaridad que trasciende la amistad. Un abrazo furtivo, un susurro al oído, la complicidad era evidente en cada gesto, en cada mirada. Pero en medio de esa euforia colectiva, un teléfono móvil, en manos de un espectador anónimo, comenzaba a grabar. Un teléfono que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre la vida de 3 personas. La cámara se enfoca en ellos. Un primer plano que captura la sonrisa de Andy, la mirada cómplice de Christine. En ese instante, la fantasía se rompe. Ambos se dan cuenta de que han sido grabados. El rostro de Andy se transforma, de la alegría a la sorpresa, al pánico. Se esconde entre la gente, intenta pasar desapercibido. Christine intenta disimular, pero la evidencia es abrumadora. El vídeo, corto pero demoledor, ya está en marcha. El inicio de la pesadilla. Ese simple vídeo de unos pocos segundos, captado de forma casual accidental, se convirtió en la mecha que prendió la dinamita. Un secreto a voces, una infidelidad que hasta ese momento solo existía en el silencio cómplice de 2 personas, se convertía en una bomba de relojería a punto de explotar. Un concierto que comenzó como una noche romántica, se transformó en una pesadilla de proporciones inimaginables. Para Andy y Christine, la música de Coldplay se apagó, reemplazada por el sonido ensordecedor del escándalo. Unos segundos. Eso fue todo lo que duró el vídeo. Unos segundos que cambiaron para siempre la vida de Andy Byron, Christine Cabot y Meghan, su esposa. Unos segundos que se convirtieron en una bomba atómica en la era digital. El vídeo, subido a las redes sociales de forma anónima, no tardó en hacerse viral, compartido, retuiteado, comentado. En cuestión de horas, la historia de Andy, el CEO millonario, y Christine, su amante, se propagó como la pólvora. La explosión mediática fue inmediata e imparable. Los medios de comunicación recogieron la historia, portales de noticias, programas de televisión, blogs de chismes, todos hablaban del escándalo. El nombre de Andy Byron, antes sinónimo de éxito empresarial, se convertía ahora en sinónimo de traición. Su imagen impecable, su sonrisa perfecta, todo se derrumbaba ante la implacable luz de la verdad. En las redes sociales, la controversia era máxima. Algunos criticaban a Christine, señalándola como la culpable, una mujer que se había aprovechado de su posición para destruir un matrimonio. Otros culpaban a Andy, un hombre rico y poderoso, que había abusado de su posición para caer en la infidelidad. La discusión se extendía a debates más profundos, sobre la lealtad, el matrimonio, el poder y la traición. En medio de la tormenta digital, Meghan permanecía en silencio, pero su ausencia se convertía en una declaración en sí misma. Pero la explosión mediática no se limitó a los comentarios y las críticas. La historia de Andy y Christine trascendió las fronteras de Internet, se convirtió en noticia internacional. La reputación de Andy, cuidadosamente construida durante años, se evaporaba en cuestión de horas. Inversionistas comenzaron a retirar su apoyo, las acciones de su empresa caían en picado. Su imperio empresarial, construido con tanto esfuerzo y sacrificio, temblaba ante el poder destructor de un vídeo de pocos segundos. El juicio comenzó, no en una corte de justicia, sino en el tribunal implacable de las redes sociales. Millones de ojos juzgaban a Andy y Christine, 2 figuras públicas que de repente se veían expuestas a la crueldad del escarnio masivo. El vídeo, un fragmento de segundos, se había convertido en la evidencia irrefutable de una traición, y la condena, colectiva y despiadada, se hacía sentir en cada comentario, en cada meme, en cada artículo. La indignación era palpable, las palabras volaban, afiladas como cuchillos, hiriendo la reputación de ambos.
Christine, la mujer que parecía la perfecta ejecutiva, se convertía en la villana, la rompehogares. Andy, el exitoso empresario, en un hombre egoísta y desleal. La condena era unánime, incluso antes de cualquier proceso legal. El veredicto, dictado por la multitud anónima de Internet, era implacable, y su impacto mucho mayor que cualquier sentencia judicial. Pero el juicio social no se limitó a Andy y Christine. Megan, la esposa engañada, también se convirtió en un blanco de especulaciones. Algunos la cuestionaban, sugiriendo que quizá ella había descuidado la relación, que quizá Andy había buscado otra cosa porque ya no era feliz. Ese juicio, silencioso pero demoledor, era la parte más injusta de todo el proceso. La victimización de la mujer, la culpabilidad implícita que recaía sobre ella, por el simple hecho de haber sido traicionada. Un ejemplo perfecto de cómo la sociedad busca justificar la infidelidad en lugar de condenarla. El impacto en redes sociales fue devastador. Las redes no solo se convirtieron en el escenario de la condena pública, sino también en un campo de batalla donde la opinión se dividía y el juicio social se tornaba implacable. Un linchamiento virtual que iba más allá del simple reproche y traspasaba la barrera de lo personal, afectando su vida profesional, familiar y emocional. Cada comentario, cada like, cada share, eran una nueva estocada que se clavaba en el corazón de los tres protagonistas, marcando para siempre el antes y el después de sus vidas. Andy Byron, el hombre que lo tenía todo, éxito, fortuna, una familia aparentemente perfecta, todo eso se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, se convirtió en cenizas. De un día para otro, pasó de ser un ejemplo de éxito empresarial a ser el protagonista de un escándalo de proporciones internacionales. La caída fue meteórica, implacable, sin escapatoria. El silencio no era una opción. Los medios de comunicación lo asediaban, buscando declaraciones, respuestas, explicaciones. Los inversores, preocupados por el daño a la imagen de la compañía, pedían explicaciones. Las acciones de su empresa caían en picado. Lo que antes era un imperio empresarial, un símbolo de éxito en Silicon Valley, se tambaleaba al borde del colapso, víctima del poder devastador de un vídeo viral. El daño a su imagen iba más allá de las pérdidas económicas. Su reputación, antaño impecable, estaba irremediablemente manchada. La confianza, el respeto que había ganado a pulso, se esfumó. Ya no era el exitoso CEO, ahora era el marido infiel, el hombre que traicionó a su esposa. El peso de la opinión pública, implacable y acusadora, lo aplastaba. Las oportunidades futuras se desvanecían, opacadas por el escándalo. La pérdida de su imagen pública era total, abrumadora. Andy se había construido una vida a partir de una fachada impecable. Su éxito se basaba en la confianza que inspiraba, la credibilidad que proyectara. Y esa fachada, destruida por un vídeo de unos pocos segundos, no se recuperaría fácilmente. El precio de su traición era alto, mucho más allá de lo económico. Había perdido su respetabilidad, su reputación y la imagen de hombre exitoso que tanto trabajo le costó construir. El escándalo no solo había destruido el matrimonio de Andy y Megan, había destrozado su familia. La imagen idílica que proyectaban al mundo se había convertido en una farsa, dejando tras de sí una estela de dolor y confusión. La casa familiar, antes un refugio de amor y armonía, ahora era un escenario de tensión palpable, donde el silencio gritaba más fuerte que cualquier discusión. Los hijos de Andy y Megan, hasta entonces protegidos de la crueldad del mundo adulto, se vieron de repente expuestos a la tormenta mediática. Sus inocentes preguntas, cargadas de confusión e incertidumbre, rompían el corazón de Megan. «Mamá, ¿quién es esa mujer que estaba con papá?». La interrogante que ninguna madre quiere escuchar, resonaba en el silencio de la casa, acentuando el daño irreversible. La culpa no era de los niños, pero el peso de la situación recaía sobre sus hombros, inocentemente. Megan, en medio del dolor y la furia, se convertía en investigadora, fiscal y jueza de su propia tragedia familiar. Su prioridad, además de proteger a sus hijos, era reconstruir su vida,
reconstruir su dignidad, a pesar del daño infligido. Había que explicarles la situación, sin destruir por completo su confianza en el mundo y en sus padres. El daño a la familia era profundo, irreparable en muchos sentidos. La traición de Andy no solo había destruido su matrimonio, sino también la confianza, la armonía, la paz familiar. La infancia de sus hijos había sido marcada para siempre por el escándalo público. El hogar, antaño símbolo de seguridad y amor, ahora se sentía inseguro, fracturado, un reflejo del dolor que había invadido cada rincón de sus vidas. El futuro familiar, incierto y repleto de desafíos, se cernía sobre ellos como una sombra amenazante. Megan no se derrumbó, no lloró desconsoladamente, ni gritó, ni destrozó la casa. Su reacción, ante la traición pública de Andy, fue un silencio que hablaba volúmenes, un silencio lleno de fuerza, de determinación, de una rabia contenida que se manifestaba en acciones, no en lágrimas. La imagen de la esposa devastada que muchos esperaban no apareció. En su lugar, surgió una mujer poderosa decidida a controlar su destino. Su primera acción fue eliminar el apellido Byron de todas sus redes sociales, un gesto simbólico, pero contundente. Era una declaración pública, silenciosa pero inequívoca. Se acabó. No había espacio para la reconciliación ni para el perdón. La decisión estaba tomada. La eliminación de las fotos de pareja, los mensajes de amor, un borrado digital, de una vida que de repente ya no existía más. Megan no necesitaba gritar al mundo su dolor. Sus acciones hablaban por sí solas. Cada publicación eliminada, cada foto borrada, cada nuevo look que mostraba en sus redes, era un mensaje claro, un mensaje que las mujeres entendían a la perfección, un mensaje de empoderamiento, de resiliencia, de autodeterminación. No había vuelta atrás, la decisión estaba firme y consolidada. En medio del torbellino mediático, Megan se rodeó de sus amigas, un círculo de apoyo incondicional que la blindaba del juicio público, que la animaba a encontrar su propia fuerza interior. No necesitaba hablar públicamente, al menos no todavía. Sus acciones, silenciosas pero poderosas, eran un testimonio de su fortaleza, de su capacidad para superar la adversidad, de su decisión de no ser una simple víctima. Su silencio, en realidad, era un rugido. Mientras el mundo se debatía en la vorágine del escándalo, Megan iniciaba una investigación silenciosa, una búsqueda de la verdad que iba más allá de las imágenes del vídeo viral. No buscaba venganza, sino respuestas. Necesitaba entender la magnitud de la traición, la profundidad de la mentira que había vivido durante tantos años. Su investigación no era pública, ni mediática, era íntima, personal, casi un proceso de duelo. Su primer objetivo fue el teléfono de Andy, un dispositivo que, hasta hace poco, representaba la conexión con su esposo. Ahora, era una herramienta para desentrañar una compleja red de mentiras. Con una frialdad sorprendente, Megan revisó mensajes, correos electrónicos, registros de llamadas. Cada dato era una pieza del rompecabezas que estaba armando para comprender la magnitud de la infidelidad de su marido. Descubrió un universo paralelo, una vida secreta cuidadosamente oculta durante años, mensajes codificados, citas secretas, viajes de negocios que en realidad eran escapadas románticas. La evidencia era abrumadora. No se trataba de un simple desliz, una aventura pasajera, era una relación clandestina, una vida alterna construida con paciencia, con engaño, con una cobardía que la desgarraba por dentro. La búsqueda de la verdad era un proceso doloroso. Cada descubrimiento una nueva punzada en su corazón, pero con cada mensaje, cada dato que encontraba, Megan se fortalecía. La tristeza y la confusión iban dejando paso a una determinación inquebrantable. No buscaba venganza, buscaba la comprensión, la claridad para poder cerrar un ciclo, para poder sanar. Su investigación silenciosa la empoderaba, le daba la fuerza necesaria para reconstruir su futuro. El escándalo de Andy Byron no se quedó en un simple chisme de celebridades. Silicon Valley, el corazón de la innovación tecnológica, tembló ante las consecuencias. La reputación de Andy, antes sinónimo de éxito y liderazgo, se había derrumbado, arrastrando consigo a su empresa. La historia,
que comenzó en un concierto de Coldplay, ahora era noticia de primera plana en todos los medios especializados en tecnología. Los inversionistas, sensibles a la imagen pública de las empresas en las que invierten, comenzaron a retirarse. El valor de las acciones de la compañía de Andy cayó en picada, reflejando la falta de confianza en su liderazgo. El daño económico era inminente y considerable. Lo que había comenzado como un problema personal se había transformado en una crisis corporativa, poniendo en riesgo el futuro de cientos de empleados. La prensa especializada no se quedó atrás. Artículos detallados analizaban el impacto del escándalo en el ecosistema emprendedor. El caso de Andy se convirtió en un estudio de caso, un ejemplo de cómo un error personal puede tener consecuencias devastadoras en el mundo empresarial. Se cuestionaba la cultura corporativa, el rol del liderazgo y la responsabilidad social de las grandes empresas tecnológicas. Las consecuencias del juicio público no se limitaron a las finanzas. La imagen de Silicon Valley, un ecosistema que se presenta a sí mismo como innovador y ético, resultó dañada. El escándalo puso en evidencia la hipocresía, la falta de transparencia y la cultura de la impunidad que a veces se esconde tras la fachada de modernidad y progreso. El caso de Andy Byron dejó una profunda cicatriz en la industria, sirviendo como una lección duradera sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad. El dolor era inmenso, un vacío que parecía tragarse a Meghan por completo, pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. El camino hacia la sanación no sería fácil, pero Meghan estaba decidida a recorrerlo. Su fortaleza, templada por la traición, se convertía en su mejor aliada. El proceso no era solo de recuperación emocional, era una reconstrucción integral de su vida, de su identidad. Su primer paso fue el cuidado personal. No se trataba de una búsqueda de la perfección estética, sino de una forma de reconectarse consigo misma, una nueva rutina de ejercicios, una alimentación saludable, dedicación al trabajo y tiempo para sus hijos. Cada pequeño avance era una victoria, una prueba de que estaba tomando las riendas de su vida y que saldría adelante. El apoyo de sus amigas fue fundamental en este proceso. Su círculo cercano se convirtió en un escudo protector, en una fuente inagotable de amor y comprensión. Juntas, compartieron experiencias, superaron miedos y celebraron pequeñas victorias. La sororidad femenina fue una luz en la oscuridad, un pilar fundamental en el camino de la sanación. El camino hacia la sanación no fue lineal. Hubo momentos de tristeza, de confusión, de rabia contenida. Pero Meghan aprendió a aceptar sus emociones, a procesar su dolor sin dejar que la consumiera. Se enfocó en el futuro, en la reconstrucción de su vida, en la crianza de sus hijos. La traición de Andy había sido una herida profunda, pero no la definiría. Meghan se estaba reconstruyendo, y lo estaba haciendo con una fuerza admirable. Meghan no era solo una víctima, era una superviviente. Y su historia, lejos de ser una tragedia, se convertía en un poderoso relato de empoderamiento femenino. La traición de Andy, la humillación pública, el dolor profundo, todo eso, lejos de romperla, la había fortalecido. Había emergido de las cenizas, más segura de sí misma, más decidida a construir un futuro basado en la dignidad y el respeto propio. Su divorcio de Andy no fue un acto de venganza, sino una decisión consciente de liberarse de una relación tóxica. No se aferró al dinero, a la imagen de familia perfecta. Priorizó su bienestar emocional, la salud de sus hijos, su propio crecimiento personal. Esa decisión, tan valiente, inspiró a miles de mujeres a dar prioridad a su felicidad, a no conformarse con migajas de amor. Meghan se enfocó en su empresa. La adversidad no la había paralizado, la había impulsado a trabajar más duro, a demostrar su valía. Su liderazgo, fortalecido por la experiencia, se hizo más firme y decidido. Su historia se convirtió en una inspiración para otras mujeres empresarias, demostrando que la adversidad personal no tiene que traducirse en fracaso profesional. Su historia trascendió el escándalo. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, de empoderamiento femenino. Meghan no buscaba ser una víctima, sino una inspiración. Demostró que es posible superar la traición, reconstruir la vida y emerger más fuerte. Su historia, una vez una tragedia, se transforma en un canto a la fortaleza
y la capacidad de las mujeres para definir su propio destino, su propia felicidad. Su nuevo comienzo es un ejemplo para todas las mujeres que han sido traicionadas, que han vivido la devastación de una infidelidad pública. Un mensaje de que la recuperación